¿Sabías que las esclavas tenían relaciones con sus amos para gozar de beneficios? ¿O que las esclavas eran obligadas a reproducirse para tener más hijos? A lo largo de los siglos que duró esta terrible época, se dieron todo tipo de relaciones interraciales e interclasistas entre amos blancos y personas negras esclavizadas, tanto coercitivas y explotadoras como afectivas e incluso románticas en algunos casos excepcionales. Estas relaciones abarcaban desde el abuso íntimo sistemático a relaciones de concubinato forzado de largo plazo. En este video exploraremos los secretos de las relaciones en las granjas de esclavos. Bienvenidos al tesoro de Cleopatra. Relaciones íntimas entre amos y esclavos. Algunas esclavas buscaban protegerse a sí mismas y a sus hijos accediendo a mantener relaciones íntimas con hombres blancos, ya fuera sus amos y capataces o incluso hombres pobres de la zona. Sabían que al convertirse en concubinas de facto obtendrían un trato preferencial para ellas y su prole. La historia de Harriet Jacobs ilustra esto. Entabló una relación larga con un hombre blanco vecino para evitar los continuos avances de su odiado amo. El mestizaje jugó un rol complejo. Las mujeres esclavas de tez más clara, que eran ellas mismas fruto de violencia íntima previa y mestizaje forzado, eran aún más vulnerables a la depredación carnal de los hombres blancos, ya que muchos amos veían en ellas potenciales hijas o nietas, y las trataban con una repulsiva mezcla de lujuria y afecto paternal. Abuso y agresiones íntimas generalizadas. Desde el primer momento en que eran capturadas en África, durante las terribles travesías en los barcos negreros, en los mercados de esclavos americanos donde eran exhibidas desnudas para su venta, hasta su vida cotidiana bajo el yugo de la esclavitud en las plantaciones, las mujeres y niñas africanas se vieron sujetas a todo tipo de agresiones y humillaciones íntimas por parte de los hombres blancos sin ningún tipo de consecuencia. En los propios barcos, la tripulación tenía permitido entregarse a sus pasiones entre las mujeres esclavizadas a su antojo. Hay múltiples relatos de cómo el abuso carnal de jóvenes africanas era algo rutinario e incuestionado para los marinos europeos. Como botón de muestra, un conocido caso involucra a un capitán que abusó repetidamente a una pequeña de entre 8 y 10 años durante 3 noches consecutivas. En las plantaciones terratenientes gozaban de una impunidad absoluta sobre la vida y los cuerpos de sus esclavos. Este dominio total incluía un acceso carnal casi ilimitado a las mujeres negras esclavizadas, fuera mediante el abuso, el establecimiento de relaciones sádicas de larga duración, el embarazo forzado o el concubinario semivoluntario. Condiciones infrahumanas durante la travesía. Respecto a las duras travesías transoceánicas, los cautivos provenían de diversos orígenes africanos, no compartían el mismo idioma ni cultura, posiblemente nunca habían visto siquiera el mar u océano antes, y casi con total seguridad jamás habían estado en la bodega de un barco. Eran encadenados de pieles a pieles en espacios diminutos e insalubres, donde apenas podían moverse, sentarse o tumbarse. El hedor resultante de la mezcla de sudor, heces, orina y vómito en descomposición era insoportable. Cuando no se desataban tempestades, tenían permiso para salir de la bodega unas horas, pero no podían asearse y las enfermedades se propagaban sin control, diezmándolos. Entre los múltiples padecimientos y causas de muerte destacan el escorbuto, la disentería, el tifus, la viruela. La tasa de mortalidad oscilaba entre un 15 y un 20%. Por esta razón los barcos dispusieron de redes por fuera para evitar los frecuentes suicidios. Aunque cualquier gesto de rebeldía era duramente castigado, algunos esclavos que llegaban a liberarse no dudaban en amotinarse para intentar tomar el control de los barcos, por lo que muchas de estas embarcaciones se perdían en alta mar antes de arribar a tierra americana. Desembarco y venta en mercados de esclavos. Los británicos destacaron como una de las principales potencias esclavistas entre los siglos XVII y XIX. Se estima que traficaron y esclavizaron entre 2 y 3 millones de almas africanas solo durante el siglo XVIII para sustentar el engranaje mercantil de su imperio global. Tras mes y medio de penurias en el mar, los cautivos que lograban sobrevivir eran desembarcados y llevados semidesnudos a mercados como piezas de ganado, donde eran minuciosamente inspeccionados, exhibidos y subastados al mejor postor como mano de obra forzada. Una vez en suelo americano, eran trasladados mediante cadenas y grilletes a las plantaciones para ser dominados mediante un régimen brutal de supervisión constante, trabajos forzados extenuantes de sol a sol y violencia contra quienes se resistieran al sistema esclavista, incluyendo azotes, mutilaciones y torturas públicas de diversa índole, cuya única finalidad era sembrar el terror colectivo.
Cambio en la imagen de los propietarios blancos. En la sociedad británica del siglo XVIII, el ideal masculino del vividor amable, un joven libertino de buena cuna que viajaba por el mundo probando fortuna y seducía tanto a criadas europeas como a mujeres de otros continentes sometidos al dominio colonial, era ampliamente celebrado como un signo de hombría, virilidad y superioridad racial. Sin embargo, durante el siglo XVIII, esto comenzó a cambiar hacia una visión más igualitaria entre hombres y mujeres, así como entre razas. El concepto victoriano de decoro e intimidad también evolucionó, por lo que la imagen pública de los amos libertinos de plantaciones en las colonias se tornó mucho más controvertida y negativa. Tras décadas de acalorados debates, para 1833, la esclavitud finalmente fue abolida en todo el Imperio Británico, principalmente por razones económicas y políticas locales, no por un súbito despertar moral. Destrucción de lazos familiares y matrimonios. Más allá del evidente ultraje a la dignidad humana, la esclavitud como sistema socioeconómico tampoco respetaba los vínculos familiares y matrimoniales de los esclavos. Las parejas y familias podían ser separadas o vendidas a otros amos a cientos de kilómetros de distancia en cualquier momento, sin previo aviso ni consideración alguna hacia ellos como seres humanos con emotividad e intereses propios. Esta constante amenaza, agravada porque los cónyuges rara vez vivían juntos en las mismas plantaciones, complicaba enormemente cualquier atisbo de vida en familia. Las mujeres esclavas se veían forzadas a valerse por sí solas, criando solas a sus hijos bajo la interminable amenaza de que los vendieran o los separasen de ellas. Algunos hombres esclavizados heroicamente recorrían a pie enormes distancias los fines de semana para visitar y prestar apoyo económico y moral a sus esposas e hijos, pero estos gestos de rebeldía también eran castigados con rudeza. Subyugación física y simbólica de la mujer negra. Dentro de este macabro engranaje en que se entremezclaban las estructuras de poder patriarcales, racistas y capitalistas propias de la plantación esclavista, la posición social de las mujeres estaba plagada de vulnerabilidades añadidas. Mientras trabajaban a la par que los hombres y eran igual de castigadas por insubordinación, al mismo tiempo debían lidiar con el embarazo, el parto, la menstruación y todas las labores de cuidado de sus hijos sin ningún tipo de asistencia por parte de amos y capataces. Su capacidad reproductiva las diferenciaba de los varones esclavizados. Eran obligadas a procrear para garantizar el suministro de nueva mercancía humana, pero luego debían cuidar solas de su prole. También debían satisfacer íntimamente a sus amos y otros hombres blancos adinerados de la zona. Su cuerpo e intimidad eran así objeto de transacciones ajenas a su voluntad en pro del enriquecimiento de otros. Esta cosificación íntima y maternal las colocaba en una encrucijada desgarradora. Por un lado, su fertilidad y maternidad eran forzadas e instrumentalizadas en pro de las ganancias de sus amos, pero una vez daban a luz, la crianza recaía exclusivamente sobre ellas, bajo perpetua amenaza de que les arrebataran a sus retoños. Posición contradictoria de la mujer blanca. Por su lado, la posición de las esposas blancas de los amos de plantaciones también era muy contradictoria y alienante en ciertos aspectos. Aunque gozaban de una posición superior por su raza y estatus económico, al mismo tiempo se veían relegadas a un segundo plano respecto de la autoridad patriarcal masculina. Además, debían competir por la atención y afectos de sus maridos con las numerosas esclavas y mujeres mestizas o mulatas con quienes aquellos mantenían relaciones extraconyugales estables en algunos casos. Esta competencia carnal desigual por el privilegio de la intimidad interracial con hombres blancos era humillante para todas las mujeres implicadas. Así, en lo relativo al embarazo, parto y crianza, las limitaciones de la obstetricia europea de la época y las duras condiciones de las colonias tropicales volvían estos procesos vitales igual de riesgosos y penosos para féminas blancas o negras. Compartían problemas, pero la brecha social entre unas y otras seguía siendo abismal. Si te sorprendieron estas intimidades, no te puedes perder los secretos carnales en la antigua